Partido Felicidad. Mauro, buen día, ¿cómo te va? La mesa de noticias te saluda Pablo, Carolina y Patricio, ¿cómo estás? Mauro, buen día. Muy buenos días, un gustazo saludarlos a ustedes tres, a todo el equipo de la radio y por supuesto a la audiencia. Gracias por el contacto y me permito así de antemano, con vuestra generosidad, hacer un señalamiento porque Mondino se equivoca. Ella presenta una falsa exclusión. El presidente de la Nación es por lo menos esas dos cosas. Es ignorante y es corrupto. Claro, es lo que... Es lo que justamente ella... No, ella termina diciendo eso, digamos. Lo dice ella, ¿no? Dice que es... O es ignorante o es otro. Y cuando le pregunta, bueno, al final, ¿qué? Bueno, ya está, la respuesta la tenés, le dijo. Dio... Lo dejo a su criterio, Claro. a su criterio. Saca sus conclusiones. Aparte lo dijo. Está muy claro. Ok, entonces coincido, si ella dejó abierta la posibilidad de hacer las dos cosas, coincido plenamente. Es raro coincidir con reafirmas lo que acaba de decir Pablo un minuto antes, pero bueno, yo capaz que lo tergiversé. Mauro, contanos, te notamos esa voz cansada de haber hasta últimas horas de la noche estado con la cuestión del cierre de las alianzas y los frentes. ¿Cómo terminó Felicidad? Felicidad forma parte junto con otros 10 partidos, es decir, somos 11 los partidos políticos en la provincia de Salta que integramos el Frente Fuerza Patria, que se impone en el contexto nacional como la única fuerza opositora a la libertad de Avanza y al programa de gobierno de Javier Milei. En nuestro caso en particular, el derrotero comenzó hace 2 meses, diríamos aproximadamente, primero con reuniones internas dentro del partido, que es lo que hacen todas las fuerzas políticas, luego en el diálogo bilateral con los partidos políticos del campo nacional y popular, encontramos de manera muy rápida coincidencias con el partido Patria Sin Fronteras, que se denomina así desde hace pocos días, era el partido Patria Grande en el distrito Salta, que ahora se llama Patria Sin Fronteras, y con ese partido encontramos 2 puntos de comunión. El primero, en el de ser parte de un mismo frente electoral que contemplara en líneas generales las bases y principios de cada uno de nuestros espacios, y en segundo lugar, las precandidaturas para el Senado de la Nación de Juan Manuel Urtubey y de María Morales Mí. En esas coincidencias empezamos a avanzar en diálogos hace 15 días aproximadamente con otras fuerzas políticas, ampliándose este primer posicionamiento de 2 partidos políticos, Felicidad y Patria Sin Fronteras, a otras fuerzas políticas como Igualar, que tiene a su principal referente político en Lucas Godoy, el partido de Representar, que está presidido por Gonzalo Quiroga, es un ex funcionario nacional del gobierno de Alberto Fernández al frente del ENACOM, y el partido SET, Cultura, Educación y Trabajo, que ha logrado unanimidad en la representación del movimiento de los trabajadores confederados en la CGT. Entonces, cuando esta mesa de 5 partidos políticos, ya con más volumen, empieza a discutirse la posibilidad de ser parte de un frente aún más competitivo y naturalmente el único espacio en el cual estos 5 partidos podíamos incorporarnos era en Fuerza Patria. Hubo mucha discusión, hubo mucho debate, ¿Hay más partidos que esos 5 o no? Sí, claro, por supuesto, hay 6 partidos más. Lo que está contando justamente... Esos 6 partidos son los que de alguna manera compitieron con nosotros en las elecciones provinciales. Por eso es también que se dio este debate interno, pero una elección nacional es distinta. Los otros 6 partidos son el Partido Justicialista de Salta, hoy intervenido, el Partido de la Victoria, el Partido Colina, el Partido Instrumento Electoral para la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores del Pueblo y el Frente Grande. Esos 6 partidos, más los 5 que mencioné antes, hemos conformado el Frente Fuerza Patria en la provincia de Salta en vistas de las elecciones del 26 de octubre.
Ahora, Juan Manuel Urtubey tuvo un camino bastante sinuoso, como muchos otros, ¿no? Pero, por ejemplo, Novarecio le pregunta en la red, cuando usted habla de chorros, ¿incluye a Cristina? Y Urtubey le dice, le contesta claramente, ¿no? Y bueno, no sé, me parece que... Por supuesto que hubo pronunciamientos del ex gobernador Urtubey a favor y en contra de los posicionamientos que ha tomado a lo largo de su vida política la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo importante es contemplar las declaraciones que ha hecho a lo largo de este año, donde con claridad señaló, para citar el ejemplo más emblemático, entre otras declaraciones que él ha hecho, que hay una clara proscripción por parte del Poder Judicial, de las máximas autoridades de nuestro país, en connivencia con el Poder Ejecutivo, al tratar de manera inédita en la historia argentina, en tiempos aceleradísimos, un recurso ante la Corte que terminó otorgándole la prisión domiciliaria a la expresidenta y por lo tanto la imposibilidad para presentarse a elecciones. Digo, es en la vida política de Urtubey, nadie puede poner en duda su compromiso con el Partido Justicialista y con la vertiente humanista del Partido Justicialista, que es a la que adhiere, por ejemplo, el partido Felicidad, y por supuesto tampoco podemos negar los posicionamientos que ha tenido a lo largo de su vida, sobre todo cuando tuvo la responsabilidad de gobernar nuestra provincia, incluso durante los nefastos 4 años del gobierno de Macri, en particular los últimos 2, que fueron sobre todo dañinos para toda la República Argentina y por supuesto también incluida nuestra provincia. Entonces, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, contando con el acompañamiento de estos 5 partidos, va a ser parte de una discusión interna en este frente que debemos darla por el espíritu democrático inherente a estas 11 expresiones políticas partidarias, donde nosotros trataremos de que quede evidenciada la necesidad de un liderazgo como el suyo para liderar la fórmula del Senado de la Nación. Naturalmente, el actual senador Reavi también tiene legítimas aspiraciones, el actual diputado nacional Estrada también tiene las propias. En nuestro caso no tenemos dudas de que es Juan Manuel Urtubey el que puede ser el canal de expresión del panperonismo salteño, del progresismo salteño, para enfrentar con claridad al gobierno nacional. Mauro. Ahora, yo rescato muchísimo si ya ha sido tomada la decisión que María Morales Mí sea la primera candidata a diputada o a senadora, un cuadro joven en la política, bueno, y que está haciendo, digamos, algún tipo de trayectoria. Bueno, celebro eso, ¿no? Básicamente, Mauro. Ojalá el resto de los partidos también compartan nuestra mirada respecto de María, ojalá sea así, pero también es cierto que el resto de los partidos políticos tienen legítimas aspiraciones con su propia dirigencia, pero agradezco mucho tus consideraciones sobre María, que innegablemente merece esa oportunidad para representar a las salteñas y a los salteños desde el Congreso de la Nación, como bien vos decís, con una voz fresca, renovada y con para su corta edad en términos de dirigencia política. María no llega a los 50 años, él tiene ya una vasta experiencia y trayectoria en la función pública, en la militancia social, en la construcción de redes sociales, políticas, de género, es un emblema de la lucha contemporánea por los derechos humanos, como siempre decimos, sobre los hombros enormes de nuestras madres, de nuestras abuelas, de los organismos de derechos humanos de la provincia de Salta. Sobre ese plafón es que María, también junto a otros compañeros y compañeras, ha desarrollado una militancia a favor de los derechos humanos, no solo por su historia personal. Ella, como bien saben, es hija de desaparecidos, es sobrina
de Tati Almeida, sino también porque ha sido la primera directora general de Derechos Humanos en la ciudad de Salta ya por el año 2014-2015, luego, para no aburrir con su currículum, ha sido la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación durante el gobierno de Alberto de Cristina, en los 4 años que ha durado ese mandato. María Morales Mini, sin duda alguna, es una esperanza para todo el campo nacional y popular y para enfrentar la violencia, las agresiones, el avasallamiento de las instituciones y del rol del Estado que está llevando adelante la Libertad Avanza con el presidente Milei. Sin duda María es el claro contraejemplo del horror que promueve el gobierno nacional y de lo que debería hacer el próximo gobierno de nuestro país. Mauro, en más de una oportunidad ustedes tuvieron muchas diferencias con el kirchnerismo, hoy se suman a lo que es Fuerza Patria, que es liderado por nuestra conductora, que es Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, digamos, ¿qué puede pasar? Porque, a ver, aclaremos a toda la gente que... ¿Tu conductora será? Mi conductora, sí, mi conductora. Bien. Mi conductora. ¿Qué puede pasar si es que Urtubey no llega a quedar como candidato a senador? ¿Van a seguir todos en el frente? Escuché bien, pido que si no interpreté bien la pregunta, que me corrijan. Sí. Nosotros no hemos tenido profundas diferencias con el kirchnerismo. Hemos tenido profundas diferencias con algunos dirigentes y dirigentas del kirchnerismo salteño, no con el campo de pensamiento, donde prácticamente es unánime, si se quiere, las coincidencias en materias políticas, ideológicas, filosóficas. Sí hemos tenido profundas diferencias con la dirigencia. Vamos a citar solo un ejemplo porque no es el momento de hacer una historia de las diferencias, sino de las coincidencias, pero citamos como ejemplo la elección provincial del 2023, donde gran parte de este sector hizo una alianza con Ahora Patria, con el gobierno de Milei, para competir por la gobernación, solo a modo de ejemplo. Claro. Pero las diferencias no son con el campo de pensamiento, sino que son con dirigentes y dirigentas que hoy nos encontramos dentro del mismo frente político y con la madurez necesaria para los tiempos que corren. Compartiremos debates y discusiones de aquí hasta el 26 de octubre, no solo para que las listas de senadores y de diputados sea la más competitiva y la que mejor represente este espacio y la que tenga mayor capacidad para defender los intereses federales de nuestra provincia, para expresar un verdadero frente político con raíces populares, pensando en cómo salir de manera inmediata de la emergencia nacional y de esta crisis y el abandono en el que nos tiene sumido el gobierno de Milei. Entonces, si bien es claro y categórico que hemos discutido públicamente y que lo haremos toda vez que corresponda, porque es una de nuestras particularidades, nosotros creemos que los trapitos de la política se tienen que lavar en el ámbito de la política, que es lo público. No se tienen que lavar en casa, porque de lo contrario empezamos a esconderle a la ciudadanía y a la opinión pública lo que pensamos, lo que sostenemos, cuáles son nuestros valores. Entonces, por eso es que hemos dado siempre las discusiones públicas y lo seguiremos haciendo. Y hoy, con esos compañeros y compañeras, somos parte del mismo frente que pretende, de manera categórica, como decía, enfrentar al gobierno de Milei y sus consecuencias nocivas, flagrantes, palpables, constatables en cada casa de nuestra provincia y en cada hogar argentino, no solo los jubilados, no solo las personas con discapacidad, no solo el sistema de salud pública, no solo la educación superior, sino también la educación pública en sentido amplio, toda vez que hay competencia nacional, así como la privación del incentivo docente que toma como medida apenas asume el gobierno nacional, por citar solo un ejemplo, la destrucción de pymes, la destrucción del trabajo genuino, la inminencia
de una reforma laboral nociva contra los intereses de los argentinos y de las argentinas, la inminencia de una reforma previsional que siga atentando contra no solo los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de hoy, sino con los de mañana. Digo, eso es necesario que haya una expresión política donde los salteños y las salteñas con claridad pongan su voto sabiendo que esas personas van a llegar al Congreso de la Nación para dar esos debates, esas luchas y posicionarnos en un gran frente de cara al 2027. Mauro, justamente teniendo en cuenta esto que estás diciendo, ¿no? En alguna oportunidad nosotros ya tuvimos y ya hemos charlado un montón de veces aquí al aire, en alguna nota. En su momento vos decías, y estabas de acuerdo con Gustavo Sáenz, que tenía que ir a firmarle todo y aprobarle a Javier Milei todo. ¿Por qué? Porque necesitaba las obras. Nosotros lo planteábamos, no van a llegar las obras. No, pero yo no he manifestado eso, no bajo ningún punto de vista. Yo lo que dije, y lo que digo, y lo que seguiré diciendo, es que el gobernador de la provincia de Salta y el resto de los gobernadores tienen profundas dificultades para poder gobernar cada una de las provincias, toda vez que el gobierno nacional, en particular, más allá del centralismo que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo, toda vez que lo extorsiona con fondos que deberían ser de goteo cotidiano, toda vez que lo extorsiona, quitándole obras determinantes para el desarrollo económico, social de nuestra provincia. Entonces, la dificultad que tienen los gobernadores es distinta a la que puede tener un dirigente de la oposición, como es el caso nuestro. Nosotros comprendemos esas dificultades, pero bajo ningún punto de vista avalamos que, no sé, el RIGI, digamos, es de conocimiento público, y gracias a ustedes y gracias por recordar, creo que era Pablo o Pablo Patricia, no sé por qué escucho un poco lejano, digo, gracias a ustedes que muchas veces hemos podido conversar de esto. Está claro que el Partido Felicidad todavía sigue siendo, lamentablemente, la única expresión política salteña que promueve un modelo de desarrollo y promoción de nuestra materia prima y de nuestros recursos naturales, donde haya una participación del 51% del Estado provincial. No va para las inversiones mineras y en general para todas las estratégicas. Entonces nuestra oposición al RIGI o al RIGI ha sido categórica desde el día 1. No, nosotros no avalamos el seguidismo tácito y natural de ningún gobernante provincial, y menos del de nuestra provincia, pero sí comprendemos todas las dificultades que está teniendo, sobre todo aquellos que hemos tenido responsabilidades públicas y que conocemos la dificultad de estar al frente de decisiones que afectan para bien o para mal a cientos de miles de familias. Es eso, es la comprensión de algunos momentos, de algunos procesos y de algunas decisiones que toma el gobernador, pero claramente desde un lugar de oposición constructiva, no solo por los modos, sino también por nuestras propuestas y nuestras ideas que van diametralmente opuestas a lo que promueve el gobernador. Por eso lo enfrentamos en todas las elecciones. Mauro, entre la ambivalencia que vino mostrando Juan Manuel Urtubey a lo largo de todos estos años, las críticas por ahí de los salteños y por ahí también de mucha gente, sí, periodistas y políticos también, ¿cómo llegan a decidir que Juan Manuel puede encabezar esta lista como senador o como diputado? Carolina, porque nosotros militamos, digamos, se quiere, desde el año 2003, desde el primer gobierno de Néstor, las ideas que el peronismo renovado del siglo XXI, no el peronismo de fines del siglo XX, que estaba encarnado en la figura de Carlos Menem y en un modelo neoliberal y de financiarización de la economía como el que luego pretendió recuperar Macri y ahora Milei. Entonces, hablamos del peronismo renovado por Néstor en el siglo XXI, luego de esta tremenda crisis, y Juan Manuel Urtubey fue parte de ese proceso. De hecho, fue uno de los grandes protagonistas de esa renovación peronista nacional, bendecido en distintas oportunidades por Néstor y luego, por supuesto, por Cristina. Después ellos han tenido por sus diferencias que son públicas y demás, pero en una elección de este tenor, donde para ir al meollo de la pregunta,
donde se eligen senadores nacionales y diputados, que son 3 senadores, y como bien saben ustedes, y lo repiten casi a diario, el que sale primero incorporará 2 senadores y el que sale segundo incorporará 1. Y en cambio los 3 lugares de diputados tienen distribución proporcional, que en el mejor de los casos 3 fuerzas políticas podrían incorporar un diputado nacional cada uno, pero en el Senado eso se por ley, naturalmente, por mandato constitucional, se resuelve solo en 2 expresiones políticas, la primera mayoría y la segunda, que incorporan 2 senadores y 1 por la minoría, respectivamente. Entonces, es necesario que para el Senado de la Nación haya candidaturas que tengan no solo la experiencia para dar estas discusiones y estos debates que venimos señalando, sino que lo haga también con la clara certeza que hay que defender los intereses de los salteños y de las salteñas. Y una persona que ha gobernado la provincia con aciertos y con desaciertos durante 12 años, pero es innegable la impronta social que ha tenido, digo, más allá del análisis que podemos hacer luego sobre el impacto de cada una de las políticas públicas. Digo, no vamos a discutir las 20.000 viviendas que se construyeron durante el gobierno de Urtubey, porque están, digamos, son digamos, constatables, pero por ejemplo, haber puesto sobre la mesa la emergencia de género, haber puesto sobre la mesa la emergencia en materia de primera infancia, la emergencia de los pueblos indígenas, creando carteras como el Ministerio de Asuntos Indígenas o el de primera infancia, son actos de mucho coraje político y de extrema sensibilidad social. Entonces entendemos que más allá del derrotero de las declaraciones de cada dirigente, cuando uno realiza una panorámica del recorrido de Juan Manuel Urtubey, es innegable que hoy está en condiciones de representar ese canal de expresión del campo nacional, popular, humanista, progresista, con la experiencia, los saberes y el coraje para dar esas discusiones en un Senado que va a ser muy complejo, porque la Libertad Avanza hoy tiene 6 senadores y es casi el cálculo más pesimista que hacen los consultores, estaría incorporando 11 de los 16 que podría incorporar si ganara en los 8 distritos las 2 senadurías por la mayoría. Entonces, un poco, Carolina, esa es nuestra mirada respecto del rol de Juan Manuel Urtubey y de su potencialidad y su capacidad para, de alguna manera, aglutinar a estos 11 partidos políticos y a las organizaciones sociales, a los compañeros no solo de los sindicatos con personería gremial, sino aquellos que se organizan para defender el trabajo de compañeros y compañeras, pero que no han obtenido todavía la legalidad de su conformación gremial. Digo, es el campo nacional y popular, entendemos nosotros hoy, que encuentra en Juan Manuel Urtubey y en María Morales Mí, por supuesto, una clara y cabal representación para enfrentar al gobierno de Javier Milei desde la provincia de Salta. Mauro, hay 2 cosas que yo quiero dejar por ahí muy en claro sobre todo para toda la audiencia, ¿no? Es una, en primer lugar, que todavía no es candidato Juan Manuel Urtubey por este espacio, sino que él se está postulando podría ser el candidato. Y Felicidad lo está apoyando en este caso. Claro. Que el Frente ya estaba, Fuerza Patria, a través de el PJ intervenido, a través del Partido de la Victoria, a través de Colina, del PTP, que ya estaba conformado, y se suman ustedes justamente con Juan Manuel Urtubey, con el Indio Godoy, con Guaynás, con Quilodrán. No, 2 consideraciones ahí. La primera es 100% exacto lo que señalás, sí, porque las candidaturas vencen el 17 de agosto. Sí. Ninguna expresión política, ni siquiera la Libertad Avanza, que viene impulsando y promoviendo la candidatura de Olmedo a senador, hasta que no presente antes del plazo del 17 de agosto la documentación correspondiente, no tiene candidatos. Ninguna expresión política, ninguna fuerza política de caras a la elección del 26 de octubre tiene todavía candidatos confirmados de manera oficial, sino que ese plazo vence el 17 de agosto. Así que ratifico cada una de las palabras que ustedes decían. Y también, como ustedes mencionaban en la mesa, estos 11 partidos políticos están dando una discusión
respecto de quiénes deberían encabezar, y como bien señalaron ustedes, nosotros con este grupo de 5 partidos impulsamos esa candidatura de Juan Manuel Urtubey para el Senado, pero como dije anteriormente, también son legítimas las aspiraciones de los candidatos y candidatas que impulsen cualquiera de los otros 6 partidos. No, pues, sin ir más lejos, debemos dar adentro. Pero hago una salvedad sobre lo último que se mencionó en la mesa, que eso no es cierto. ¿De qué? Fuerza Patria se constituye por primera vez en la historia de la provincia de Salta en el día de ayer. Sí. Y son 11 los partidos fundadores de Fuerza Patria, los 11 que ayer hemos firmado. Fuerza Patria no existía en la provincia de Salta, lo que existían eran distintas expresiones que pretendíamos ser parte de ese frente que aparece en la política nacional por vez primera en la conformación de listas provinciales en la provincia de Buenos Aires, sí, de cara a las elecciones del 7 de septiembre. Sí, Fuerza Patria Unión por la Patria, hasta el 6 de agosto solo en la provincia de Buenos Aires. Sí. A partir del día de ayer existe en todo el país, y fundadores de ese frente electoral en la provincia de Salta son 11 partidos, entre los cuales está el partido Felicidad. Sí, Sí, se puede señalar, con la base era Unión por la Patria. Quien vertebra ese frente es el Partido Justicialista. Eso sí corresponde decir. Mira, yo porque lo que... en el acta constitutiva es el único partido que tiene voto en caso de empate. Solo por eso, y que eso lo hemos aceptado todos los partidos. Claro. Pero después el Partido Felicidad tiene un apoderado dentro del frente electoral Fuerza Patria, por citar un ejemplo. Y esto es importante que quede claro. Sí, lo que planteamos más allá de esto es que tiene un montón de cuadros políticos, toda esta fuerza, y que por qué tienen que ser lo mismo de siempre. Las caras ya antiguas de la política, y que la gente no los quiere. Si vos ves los comentarios sobre Urtubey en las redes sociales y en general, son muy complicados, y hay gente de mucha valía ahí, como puede ser Tânia da Souza, como puede ser Mercedes Figueroa, como puede ser tantos más que no me vienen en estos momentos, Sí, sin duda, militantes, sin duda, el Patricio, mismo Mauro estoy de acuerdo. Sabadini, y veo que, bueno, evidentemente hay como un mandato para que Urtubey sea el candidato. Gillo Guzmán, digamos. Gillo Guzmán. Gillo con hago todo, esta digamos, aclaración. el Las laburo 3 personas, para decirlo con claridad y que se comprenda, que hoy son parte de la discusión para encabezar la lista del Senado, son 3. Esas 3 personas son Juan Manuel Urtubey, que como ya hemos conversado hasta ahora, cuenta con nuestro apoyo, el actual senador Sergio Ledaví y el actual diputado nacional Emiliano Estrada. Los partidos políticos estamos dialogando sobre estas 3 posibilidades para encabezar la lista del Senado. Entiendo lo que decís, Patricio, lo comparto. De hecho, yo digo porque lo que tratamos... el votante no quiere lo mismo de siempre. Está claro, ya lo hemos visto. Lo estamos viviendo en las elecciones anteriores. Entonces, me parece que un limitante hacia, puedo decir, para la tibieza de siempre, y bueno, que explote todo. ¿Me entendés? Para la tibieza de siempre, que explote todo. No es por eso. Nosotros creemos, no es que es por descarte, nosotros creemos, y de hecho lo hemos dicho hace ya 15 días, que Juan Manuel Urtubey es la persona que hoy necesita Salta para ese lugar. Digamos, no es que son los mismos de siempre. En el caso de Urtubey, hace 6 años que está fuera de la política nacional y salteña, y regresa en parte también porque distintos movimientos sociales, partidos políticos, gremios, etcétera, de alguna manera hemos demandado que regrese a dar la discusión política para defender los intereses de los salteños. El problema de una elección, y ya hablando, si se quiere, incluso como analista, si me permiten el atrevimiento de poder compartir un análisis con ustedes, que son analistas profesionales, y con la audiencia, es que una elección de estas características, donde son tan pocos los lugares a los que se puede acceder, necesita de personas que tengan altos niveles de conocimiento. Y esos niveles de conocimiento dentro de lo que hoy es Fuerza Patria lo tienen sobre todo estas 3 personas que mencioné. ¿Se plantean a futuro? Nadie meta a quien no conoce. Mauro. Una campaña con recursos limitados y demás, por más que dure un poco más que la provincial,
que desde nuestro espacio no tendría la capacidad para darle al más de 1 millón de electores que tiene nuestra provincia la posibilidad de conocer a candidatos y candidatas nuevos y nuevas y a nuestras propuestas. Esa es una dificultad concreta y material de todo proceso electoral. Mauro. Coincidimos desde Felicidad, por eso somos un partido nuevo, que es necesario que haya una renovación de caras y de dirigentes, pero así como en la elección para presidente acompañamos a Sergio Massa, digamos, sin tratar de impulsar una candidatura que fuera nueva y desconocida, más allá de nuestra adhesión en las primarias a Juan Grabois, digamos. Entonces, bueno, Mauro, se plantean, Mauro, la última. Se plantean a futuro preparar o de alguna manera a nuevas personas, a nuevas caras, porque seguramente hay mucha gente que también quiere participar de esta política, y si bien usted lo decía, no están preparados, no están capacitados, les falta. ¿Se plantearon en algún momento poder ayudar, colaborar, formar nuevos cuadros políticos para qué? Porque, a ver, no son eternos todos estos personajes que ya venimos viendo hace mucho tiempo, Carolina, les puede gustar o no, pero... Te agradezco infinitamente la pregunta, porque es lo que hacemos nosotros desde que en 2017 fundamos Felicidad. De hecho, hemos hecho una reforma de nuestra Carta Orgánica el 15 de marzo pasado, donde hay 2 noticias sustantivas. La primera es que modificamos los mandatos. Este es mi último mandato como presidente del Partido Felicidad, y la próxima presidenta o el próximo presidente solo tendrán un mandato de 1 año sin reelección. Esa es la primera de las definiciones de fondo de esa reforma de la Carta Orgánica. Y la segunda es la formalización, si se quiere, de la Escuela de Formación Política del Partido Felicidad. Lo hacemos todo el tiempo. Nosotros creemos, Felicidad es un acrónimo, ¿no? La F corresponde a familia, la E corresponde a educación. Y creemos en la educación en todas sus formas, en la formal, en la no formal y en la informal, entendida como cualquier proceso formativo que está por fuera de la formal y de la no formal. Y entendemos que eso es un proceso continuo, que es un proceso vital de vida. Nos encantaría. Los seres humanos nacemos aprendiendo y debemos morir aprendiendo. Sí, y un político debe hacerlo con mayor énfasis. Está bien, políticas adentro. Pero a nosotros, bueno, como analistas nos encantaría que alguna vez las candidaturas no salgan de las cúpulas, que no las tengan las cúpulas, ¿me entendés? Y bueno, en nuestro caso, lamentablemente se ve eso. Sí. En nuestro caso, el impulso, y es mucho más elogioso, si se quiere, lo de Patria Sin Fronteras, ex Patria Grande, porque esos renuncian, después de debate internos con las bases, renuncian a candidaturas propias para apoyar la de María Morales Mí, que es candidata nuestra, por ejemplo. Bien. Y hay gestos de grandeza. Ahora, en media hora, tengo que estar en el dispositivo Puente de Patria Sin Fronteras, que cumple hoy 7 años. Un dispositivo que tiene este espacio político donde se ocupan y se preocupan por las personas en situación de calle y con consumos problemáticos y abandono, si se quiere, por parte del Estado. Digo, esa es la mirada política que nosotros llevamos al Frente Fuerza Patria y que pretendemos que nuestros candidatos y candidatas luego lleven al Congreso de la Nación. Mauro, entonces, te mandamos un gran abrazo. Gracias. Al contrario, el tiempo apremia, Mauro. Son muy amables y muy generosos con el Partido de Felicidad. Seguiremos charlando en todos estos días. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias.